Gracias. 6 de la mañana, 56 minutos. El documental Los Niños Perdidos, que se estrenará el 14 de noviembre en Netflix, nos adentra en la inmensidad de la selva del Guaviare para narrarnos esa angustiosa y exitosa búsqueda de los hermanos Mucutuy. Este recopila testimonios de uniformados y también indígenas que participaron en esta gran misión. Pero para ampliar, conocer más detalles de esta valiosa pieza documental, nos conectamos a esta hora con Jorge Durán, esa cuota colombiana. Jorge, codirector de Los Niños Perdidos. Jorge, qué gusto, qué alegría estar aquí en este momento con usted en Noticias Caracol. Y Jorge, para arrancar, contémosle a la gente qué hace a este documental una de las historias más emotivas de Colombia. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo está? Buen día. Pues la verdad, la emotividad de la historia es clave, ¿no? Y la abordamos de esa manera. Y la razón por la cual existe esa emotividad fue porque es una historia de unión, ¿no? Y es una historia de unión en un país polarizado, en un país donde nos hacen falta esas historias, ¿no? Y yo creo que ese es el eje principal de la película. Jorge, hay un punto clave en el desarrollo de esta historia y es cómo ustedes logran hacer ese trabajo entre los diferentes actores, pero entre dos en particular: el ejército y las comunidades indígenas, esa mezcla de la inteligencia desde lo técnico, pero también desde la sabiduría ancestral de las comunidades de nuestro país. Sí, digamos como que la película se trata de eso, se trata de cómo la sabiduría de los indígenas del Amazonas y del Caquetá lograron una cosa extraordinaria, ¿no? Y gracias a que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Especiales tuvieron la mente abierta para dejar que ese conocimiento llevara pues a los resultados que ya conocemos, ¿no? Eso, digamos como que de eso se trata la película, pues. Jorge, ¿alguna anécdota que quisiera destacar de lo que fue el desarrollo de este gran documental que se convierte en una pieza importante para la historia de nuestro país? Pues hombre, fue un año y medio intenso donde grabamos en lugares complejos, pero también en Bogotá, como conociendo toda esta gente ya a profundidad, pues uno como que se empieza a dar cuenta que pues, las diferencias son artificiales, ¿no? O sea, todos somos personas y todo el mundo está haciendo su día a día dentro de su contexto lo mejor que puede, ¿no? Lo que pasa es que llega algo extraordinario como esto y saca lo mejor de todos, ¿no? Incluyéndonos a nosotros que pues hicimos un esfuerzo enorme en tratar de contarlo con el mayor respeto y con la mayor emotividad posible. Y pues anécdotas hay mil, desde o sea, cascadas, resbaladas, risas, lágrimas, lo que se le ocurra, pues. Jorge, ahora que menciona todos, ¿quiénes participaron de esta gran producción? ¿Quiénes fueron parte de todo ese equipo desde la concepción, desde la realización, en la producción y las organizaciones, por supuesto, que lo hicieron posible? Pues mire, esto es un documental original de Netflix, probablemente la plataforma más grande del mundo, producida por Caracol Televisión, Grain Media en Inglaterra, Teletigre en Bogotá y Imagine Documentaries en Los Ángeles. Somos tres codirectores, incluido Orlando Bonaisendel, dos veces ganador del Oscar, y el peruano Lali Houghton. Eh, y bueno, dos directores de fotografía. eh, y bueno, editado en Inglaterra. Y digamos que eso es, ¿no? Y ahí ya, de ahí para adelante, pues los protagonistas obviamente pues son los rescatistas, los comandos, etcétera. Jorge, ¿cómo reconstruyeron esa búsqueda y de alguna manera todo ese trabajo minuto a minuto para que esto fuera posible? Pues digamos como que hoy en día todo el mundo se graba con el celular, ¿no? Y eso es una ventaja para los que contamos eh, historias de no ficción eh, con archivo, ¿cierto? Entonces como que
entre los comandos y los rescatistas había mucha imagen y pues también con lo que sacaron ustedes del noticiero. Y lo que nosotros hicimos fue un poquito como llenar los huecos con ese mismo formato, que es una cosa original de alguna manera. Nosotros nos conseguimos la misma marca del celular, la misma marca de cámara, etcétera, y reconstruimos lo que nos hacía falta con el archivo existente. Entonces, eso genera como una inmersión cuando usted ve la película que nunca, casi como que nunca se sale del punto de vista de ellos, ¿no? Sí, claro, Jorge. ¿Cuál es el alcance de este documental, de las imágenes y las historias que vamos a conocer a través de él? ¿Hay un a priori o se centran solamente en el mientras tanto, mientras se da la búsqueda, la sobrevivencia de los niños? ¿Hay un después? Porque después hay otras historias que se conocieron de todo lo que contuvo la historia de los hermanitos Lucutuy. Sí, digamos que esta historia, tú puedes escribir una novela literaria, ¿no? Es una historia que tiene muchos puntos de vista y muchos protagonistas y una complejidad muy, muy interesante. Nosotros la teníamos que contar en hora y media, entonces nos centramos en la búsqueda. Desde que, digamos como que desde que se cae el avión hasta que encontramos a los niños. Ahí se acaba nuestro documental. Obviamente pasaron muchas cosas antes y pasaron muchas cosas después, pero pues no, digamos como en nuestro formato no había espacio para contar todo tampoco, ¿no? Sí, claro, entendemos. La parte de los testimonios. ¿Cómo fue la reconstrucción? ¿Cómo fue abordar a los personajes? ¿La comunicación? ¿Qué tan fluida era? Sí, recopilar esa información, que es, yo creo que el hilo conductor, la parte más sensible del documental. No, pues digamos que los rescatistas, más que ser una fuente, fueron consultores nuestros, ¿no? Ellos estuvieron allá y ellos nos ayudaron pues aparte de compartir su relato y de contar la historia en detalles, ¿no? Esto sí era así, esto no era así. Y lo mismo los hombres de las fuerzas especiales, ¿no? Los comandos, pudimos estar con ellos muchos días. Creo que pudimos hacer una unión muy chévere con los dos y ellos fueron fundamentales. O sea, yo creo que la película tiene una autenticidad, porque pues, fue un trabajo juicioso de pasar tiempo con los protagonistas, no grabarlos en 2 días y salir, sino hacer una cosa de verdad inmersiva, de varias entrevistas, de a veces de hasta 4 o 5 horas, y para tratar de llegarle como de cierta manera al punto más cierto, ¿no? Claro, es que hay muchísima expectativa de todos los espectadores para conocer la minucia de lo que pasaba allá, de cómo transcurrieron esos 40 días. Y justamente, ¿en qué países se va a ver? ¿A cuántos países del mundo les vamos a contar la historia que tuvo lugar en las selvas de Colombia? No, pues Netflix es una plataforma global, está en todo el mundo. Si no estoy mal, está como en 270 millones de suscriptores. Es una cosa para un mercado global masivo. Yo creo que no hay un lugar donde no se pueda ver. Rápidamente, hacerle esa invitación a todas las personas para que se conecten con los niños perdidos, para que disfruten de esta historia, que sin lugar a dudas es un documento importantísimo para la memoria histórica de Colombia. Muchas gracias. Un placer hablar con ustedes.